Buenas noches, de parte de la Junta Directiva de la Asociación Médica de Antioquia. Un abrazo muy especial y gracias por estar nuevamente con nosotros en este segundo foro itinerante. Saludo muy especial a todos los asistentes. Veo que está el doctor Álvaro Cardona, saludista, el doctor Carlos Giraldo, psiquiatra, la doctora Rocío Gómez, presidenta de la Academia de Medicina, doctor Luis Ernesto Pérez, pediatra, los que alcanzo yo aquí a identificar, y muchas otras personas. Hoy vamos a tratar un tema que hace parte de la discusión que tenemos ahora en tiempos de pandemia. Antes de darle la palabra a los ponentes, quisiera dos comerciales. Primero, en la página de Asmedas, hemos reproducido dos charlas muy interesantes. Una de un colega, compañero del doctor Hernán Mira, que es uno de los ponentes hoy, es el doctor Luis Fernando García, sobre un estudio de las pandemias, de los apestados, la tituló él. Y otra, anécdotas de las pandemias, con otro enfoque un poco distinto, de un médico patólogo de la Universidad del Valle. Los invito a que veamos estas dos charlas, que son diferentes en su enfoque, pero muy importantes y muy del momento. Y a leer La peste de Albert Camus, que es y La ceguera de Saramago. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra enseguida al doctor Hernán Mira y posteriormente a la doctora Carolina y posteriormente a las personas que pidan la palabra, de los que están con nosotros presentes o los intervinientes a través de Facebook, que nos pidan la palabra igualmente. El doctor Hernán Mira es médico egresado de la Universidad de Antioquia, tanto en su pregrado como en su posgrado de psiquiatría. Docente universitario durante mucho tiempo, es de la cátedra de ética médica de la Facultad de Medicina, columnista de hace varios años del Colombiano y de muchas revistas científicas, participante de muchos foros y de muchos congresos. Bienvenido, doctor Mira, y gracias por acompañarnos en este segundo foro de la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas. Muchas gracias por la invitación y vamos a empezar pues con el tema de la autonomía, ética médica y la pandemia. En estos momentos pues es un tema, como ya mencionaba un poco Germán, prioritario porque en esta época de pandemia, en estos días, los dilemas morales y éticos son pues de primera línea. El presidente dice prácticamente todos los días que no hay un dilema entre la economía y la salud. A mí siempre me ha parecido que eso es como, digamos, pues atravesado. Claro que hay un dilema, pues es evidente. Y en eso él tiene que trabajar y evidentemente pues dar la línea del gobierno. Pero pues ahí es donde juegan los distintos intereses. Además porque los dilemas morales, pues como en todo, juega también dilemas políticos. Ahí sí, pues como la línea del feminismo y de la misma Hannah Arendt, pues la política está en todo. Y como dicen las feministas, lo personal es político también. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces la presentación. Inicialmente, pues, como hablar un poco de la autonomía en general. La siguiente. La autonomía es
pues que es una cuestión muy general y muy simple. La autonomía se deriva pues de autos y nomos y quiere decir imponerse normas uno mismo. Eso tiene que ver, yo creo que sustancialmente, con lo que Kant llamaba la mayoría de edad. Es cuando logramos como una autonomía madura, es que pues, estamos en esa mayoría de edad. Es cuando dice, pues, lo kantiano, el sape de Pauli, atrévete a pensar. Y ese atrévete a pensar es atrévete a pensar por sí mismo. Se dice también que la autonomía es una versión ética de la libertad. Y eso es muy importante, pues ahora en ese tiempo y siempre. Y ser autónomo es deliberar sobre lo que se quiere y decidir de acuerdo con esa deliberación. Este término deliberar es muy importante ahora en bioética. Muchos lo han recalcado, tal vez Diego Gracia, pues uno de los, digamos, grandes de la bioética, es quien más ha patrocinado e impulsado eso, la ética, la bioética como deliberación. Y entonces, en el sentido de la autonomía, somos autónomos no solo porque somos humanos, sino para ser más humanos. Eso es pues bien importante ahora pensando en el humanismo y en el humanismo médico, que también es fundamental antes y ahora, pues, como siempre. Digamos. Seguimos. Se decía que entonces la anterior. La anterior, por favor, Reinaldo. No. Bueno, aquí. Bueno, tal vez ahí faltó una diapositiva, pero aquí está. Con relación pues a la relación de la autonomía con la libertad, entonces quiero traer una frase de Bernard Shaw que dice que la libertad quiere decir responsabilidad. Eso es lo que da miedo a muchos, dice Jordi Bernard Shaw. Pensando pues en esta frase, yo pienso que es muy aplicable pues ahora en lo que estamos viviendo, digamos, políticamente en Colombia, que no se quiere pues como ejercer la libertad con una responsabilidad, sino siempre guiados pues por el líder. Y la libertad entonces no es negativa, pues porque siempre pensamos que la libertad es lo negativo, no estar en la cárcel, libre de ataduras, sino positiva, para hacer, es libertad para, y en este caso, pues en el caso moral, libertad para hacer el bien. En esa libertad, entonces, la limitación que tiene, que es obvia, es no hacer daño a otros. Y aquí viene una cosa muy importante, nadie puede impedirme, que es una discusión pues sobre el suicidio, que me haga daño, dice Stuart Mill, pues que es uno de los tratadistas fundamentales sobre la libertad, y con esa aseveración entonces se niega el paternalismo, que es lo que ahora pues está bastante cuestionado y ya pues no es de primera línea en la relación médico-paciente. Anteriormente, pues el médico era el que decía, pues, qué era lo que se tenía que hacer en una determinada situación clínica y simplemente pues, su criterio se imponía, que era una relación, pues, vertical. En este momento, la relación médico-paciente se da
digamos, horizontalizado bastante. Y ser autónomo es la capacidad de deliberar y decidir de acuerdo con eso. Volvemos a la deliberación y en ese sentido entonces tiene mucha cabida la bioética y los comités de ética que pues están presentes siempre en la bioética, que son los que compuestos por una pluralidad de personas llegan pues como a una conclusión en esa deliberación. Es bueno pensar ahí qué es deliberación, porque siempre nos referimos pues como al debate y realmente pues el debate es intercambiar ideas y deliberar en una definición muy bonita que me gusta mucho a mí es pensar con el otro, pensar conjuntamente. Siguiente. El principio de autonomía, entonces, obviamente tiene conflictos con el principio de beneficencia y de justicia, porque los otros dos principios pues, de la ética médica, que son no maleficencia, beneficencia y justicia, el de beneficencia, entonces, se trata, cuando hay ese conflicto, digamos, con un paciente, se trata entonces, en ese caso, de encontrar el mínimo de valores compartidos en la situación particular, es decir, los valores míos como médico y los valores con el paciente. Eso, volvemos a lo mismo, es la deliberación. Y encontrar un equilibrio entre el bien de la persona y su autonomía. Esto, pues, como se sabe y como hemos vivido en el ejercicio médico, es bien difícil, porque la definición de bien no puede ser exactamente lo mismo para mí como médico que para el paciente. Sigamos. Esa libertad, entonces, pues, como se ha dicho ya, le limita siempre el no hacer daño a otros. En ese sentido, la autonomía médica está limitada por eso, que anteriormente, pues, como decía, siempre nosotros, los médicos, imponíamos al paciente, pues, lo que se debía hacer con él, cirugía o tratamiento, lo que sea. Los segundos conflictos que mencionaba se relacionan con la justicia y la autonomía es un obstáculo de la equidad, porque obviamente todos en nuestra autonomía, que yo digo que ahí pues no, digamos, no es una autonomía buena, sino que en muchos casos, como se ve tanto ahora, ese, yo a veces lo llamo exceso de autonomía, pues que no es pues como lo correcto, pero conduce pues al egocentrismo, al egoísmo y al narcisismo. Muchas veces, pues, a propósito de ese tema, se dice, pues, que las personas, se señala mucho, pues, a distintos dirigentes que tienen trastornos psiquiátricos o psicológicos. Yo soy muy resistente a eso, porque decir que una persona está con un trastorno psicológico, como se ha dicho, pues, tanto ahora de Trump, que es un loco, ¿no? Yo soy como
Bueno, ya. Devolvamos a la anterior. Bueno, entonces hablábamos pues de utilizar mal los servicios de salud en ese pues exceso de autonomía que conduce pues a muchas veces hasta el siguiente. Aquí este es un planteamiento de John Rawls, pues que muchos deben conocer, el filósofo norteamericano, que es un tratadista de la justicia de primera línea. Pues hay otros enfoques de la justicia, pero Rawls a mí me parece que es muy preciso, que dice que las desigualdades sociales y económicas deben procurar el máximo beneficio de los menos aventajados. Y entonces, en ese sentido, eso es coherente con el estado de bienestar, que ahora pues está tanto en esto, que no es de ahora, sino que viene de antes. Se piensa pues que debiéramos pensar nosotros, pues, y digamos, los países latinoamericanos y Colombia, más bien en un estado de bienestar, que es un estado protector de los derechos y bienes básicos. Siguiente. Y entonces aquí hablamos, lo anterior era pues como se dieron cuenta de llamar la autonomía relacionada con la relación, con la... Y pues ya pues como el campo de la autonomía médica, que yo espero pues que la doctora Carolina ahora nos va a enfocar más a ese campo. Entonces, se dice que los profesionales, en la ley del Estatuto de la Salud, dice que los profesionales pueden adoptar, los profesionales pues son los médicos o los trabajadores de la salud, pueden adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes y profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que vulnere la seguridad del paciente. Siguiente. En otra parte, entonces se dice, y ahí queda pues como cuestionado lo anterior, que dice en el marco de la responsabilidad fiscal sobre la calidad de la atención que presta. Bueno, ahí dejo pues ese tema y continuamos con... El doctor Mira ya terminó. Creo que tuvimos problemas en el audio. El doctor Mira terminó. El doctor Mira está tocando el micrófono mucho y eso es lo que produce el ruido. No. Bueno. ¿Terminaste, doctor Mira? Voy a pasarme el celular, es que no están oyendo. Sí, hay problemas con el sonido. Hay problemas con el sonido. Revisa el micrófono. Claro, lo tienes apagado.
Voy a proponer lo siguiente. Veo que el doctor Mira tiene problemas con el equipo, con el sonido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, doctor Mira, tranquilo. Vamos a darle paso a la doctora Carolina. Y después regresa nuevamente usted a terminar su conferencia, su ponencia. La doctora Carolina Corcho es egresada de la Universidad de Antioquia, médica de pregrado, y a la vez egresada de la Universidad Nacional de Psiquiatría, psiquiatra de profesión, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, y a la vez es activista del derecho por la salud. Hace parte de la Corporación Sur, es su presidenta, y además hace parte de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760 de la Corte Constitucional. Es una mujer avesada en el tema de salud y sobre todo del tema del derecho a la salud, que fue uno de los motivos de su tesis de magíster. Doctora Carolina, entonces tiene usted la palabra y al final, cuando el doctor Mira arregle los problemas, entonces le damos nuevamente entrada al doctor Mira. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán, por la invitación. Un saludo muy especial a mis profesores Hernán Mira, Carlos Alberto Giraldo, que lo veo por acá, que es mi colega, y a los demás colegas que nos acompañan acá. Yo básicamente quiero hacer unas consideraciones sobre la autonomía médica en razón con el derecho fundamental a la salud y plantear, digamos, cuáles serían unos dilemas, dificultades, vulneraciones a este principio de autonomía médica que se presenta en el actual sistema de salud y en el marco de la pandemia específicamente con sus subsecuentes dilemas de tipo ético. Entonces, básicamente, como lo había comenzado a explicar el profesor Hernán Mira, pues la autonomía es consustancial a las profesiones. Las profesiones en sí mismas son autónomas y la autonomía tiene que ver con la libertad para aplicar un conocimiento especializado con criterio para tomar decisiones. Es decir, es la libertad en la toma de las decisiones. Distinto a lo que se ha expresado legalmente en este país, que en una ley llamada la Ley 1438 se limitó la autonomía profesional solo al hecho de la expresión de opiniones del médico o del profesional de la salud. No, es la libertad para la toma de decisiones. En ese sentido, digamos, la autonomía tiene un componente intelectual que tiene que ver con el conocimiento, pues, de la ciencia médica, que la ciencia médica, dicho sea de paso, tuvo una hegemonía en el pensamiento biomédico, pero también ha emergido otro tipo de pensamiento en donde la ciencia médica, digamos, se parecería mucho más en su comportamiento a las ciencias de la incertidumbre. Uno diría que de la física cuántica a la física clásica, dado el nivel de incertidumbre que acompaña el ejercicio de la medicina, la toma de las decisiones, donde hay una parte de ese ejercicio médico que tiene que ver no solamente con el conocimiento, sino con la experiencia e incluso con la intuición, entendiendo como intuición la acumulación de conocimiento preconsciente a través de la experiencia. Es decir, los médicos permanentemente tenemos que tomar decisiones sobre variables muy complejas. Luego, la medicina no corresponde a una ciencia exacta o matemática. Uno podría ser más preciso, la medicina correspondería más a una ciencia social o a los principios de la incertidumbre, donde hay una serie de variables complejas. Esto es muy importante de entender, pues porque evidentemente aquí es donde vienen muchos de los debates respecto a cierta hegemonía del pensamiento biomédico que considera que el ejercicio médico entonces puede cuadricularse en guías y protocolos donde prácticamente nos podemos acoger a una sola forma de concebir el diagnóstico y el tratamiento,
obviando todo el proceso de racionalización, discusión y todo el proceso de incertidumbre y complejidad que rodea el acto médico. Esto va a ser muy importante para entender entonces cuáles son las vulneraciones de esa autonomía. Como decía, esa autonomía tiene que ver con el profesionalismo, tiene que ver con el conocimiento médico, la formación intelectual, pero tiene que ver también con la autorregulación. La autonomía siempre responde a un ejercicio individual. La autorregulación es un ejercicio colectivo de las profesiones, de las sociedades científicas y de las organizaciones gremiales. En la discusión que se tuvo sobre el derecho a la salud, traigo esto a colación respecto, digamos, a constitucionalizar el derecho a la salud mediante la ley estatutaria. Hubo una discusión muy interesante sobre esto de la autonomía médica, porque, como decía Norberto Bobbio, si la Constitución es lo que digan los jueces, el derecho a la salud prestacional es lo que diga el médico. Por tanto, vulnerar la autonomía médica es vulnerar el derecho fundamental a la salud. Si le amarras las manos al médico, vulneras el derecho fundamental a la salud del paciente. En esa discusión, en la ley estatutaria y en la sentencia C313 queda consignada la autonomía médica, como lo había planteado, autonomía profesional, que es el concepto, como lo había señalado el profesor Mira, bajo 4 dominios que expresan esta ley. La primera es la autorregulación, un dominio es autonomía, el segundo la ética, tercero la evidencia científica, y me falta autorregulación, la ética y la evidencia científica. Y la racionalidad es la cuarta. Esos son los 4 dominios que están en la ley estatutaria. Aquí hay un debate, porque digamos que cuando vamos a decir cuáles son las vulneraciones a la autonomía médica, tiene que ver con la malinterpretación de cada uno de estos dominios. El primero, la pregunta es la ética, pero ¿cuál ética? ¿La ética corporativa del sistema de salud? ¿La ética hipocrática? ¿O cuál es la ética? El profesor José Félix Patiño, en su libro Pensar la medicina, enuncia lo siguiente, yo quiero leer entrecomillado: la medicina es una práctica eminentemente moral que busca hacer el bien a las personas y a las comunidades, y porque su ejercicio se rige por un código de ética. El médico confronta un conflicto ante el triunfo de las ciencias biomédicas y la enorme posibilidad de aplicar los nuevos conocimientos al tratamiento y prevención de la enfermedad como supremo imperativo hipocrático, contra el confinamiento de la medicina institucionalizada que se expresa como mandato burocrático, el cual, por razones generalmente de orden económico, le limitan su capacidad de acción. Decía el doctor José Félix Patiño, es incompatible el modelo institucional burocratizado de la Ley 100 con la ética hipocrática del ejercicio médico. Es decir, el problema de la Ley 100 no es solamente la mercantilización de la salud, sino es la destrucción de la medicina en su ética hipocrática por poner unos intermediarios, digamos, que minan, digamos, el principio de hacer el bien, no hacer daño, que es consustancial, digamos, a la ética milenaria de la medicina. Esto, digamos, fue una discusión. Sin embargo, en la sentencia C313, donde la Corte Constitucional hace todo el desarrollo de la autonomía médica, evidentemente la Corte Constitucional se fundamenta en todas las discusiones de la Asamblea Asociación Médica Mundial y en todos los fundamentos hipocráticos de esa ética. La otra discusión es la autorregulación. Pues evidentemente, si somos una profesión, tenemos que ser autorregulados. Luego no se entiende por qué todavía en Colombia, e inclusive por parte de agremiaciones médicas, insistimos en radicar proyectos de ley en el Congreso de la República para que regulen la profesión médica, cuando es una profesión autorregulada. El último proyecto de ley que se radica en el Congreso de la República es un proyecto de ley que pretendía definir las competencias del ejercicio de la medicina y de la formación del ejercicio de la medicina. Esto es absolutamente absurdo, que en el debate, digamos, de una corporación democrática como el Congreso de la República se ponga en consideración discusiones que tienen que ver con la autorregulación médica, que tiene que ver con la propia forma como se conciben los procesos de formación y construcción del conocimiento, que tiene que ver con la categorización de la propia disciplina
y que esto se ponga, digamos, a consideración del Congreso de la República, o la regulación de ciertas especialidades como la anestesiología, la radiología, etcétera. Esto nos parece a nosotros que es un error enorme y que es, digamos, inaceptable y va contra ese principio de autonomía y autorregulación. La otra discusión es la evidencia científica. Como digamos, se contempla que esa autonomía, se confunde la evidencia científica con la ciencia y se confunde que la evidencia científica es solamente, corresponde al último paradigma de la medicina basada en la evidencia y que ese es el único paradigma de construcción de conocimiento. Luego se cree, y lo que se ha implementado es que la evidencia científica corresponde a construir guías y protocolos fundamentados en metaanálisis, estudios de cohorte, que por supuesto son muy importantes, pero eso no suplanta el raciocinio del médico. Es decir, las guías y los protocolos son una guía del médico tratante, pero no suplanta el proceso autónomo de la relación médico-paciente y el proceso incierto y complejo que tiene que surtir el médico a la hora de hacer un diagnóstico y definir un tratamiento donde también cuenta la autonomía del paciente. Dentro de la normatividad que se ha emitido en el país, se ha querido amarrar la autonomía del médico de acuerdo supuestamente a esto de la evidencia científica, a guías y protocolos, con la dificultad de que muchos médicos se lo creen. Yo he tenido colegas que me dicen, Carolina, yo no le puedo mandar este medicamento al paciente porque es que la resolución del ministerio dijo que eso no estaba incluido para ese tratamiento, para ese diagnóstico. Eso es completamente absurdo, pero eso ocurre todos los días en la práctica médica, que a partir de resoluciones y a partir de guías y protocolos se esté minando la decisión compleja y el trabajo médico complejo del médico y el paciente. Entonces, en este sentido, estos fueron los elementos que se discutieron y estos son los elementos que hoy también están minados. En ese orden, digamos que se legalizó, evidentemente la autonomía profesional es consustancial al ejercicio médico en sí mismo y no requiere una ley, pero como se constitucionalizó el derecho a la salud, allí también se dijo, dentro de la definición de esa autonomía como un desarrollo del mismo, la prohibición de la promoción y otorgamiento de dádivas por la industria farmacéutica al médico. Y segundo, el constreñimiento a su ejercicio. Esto, digamos, quedó consignado. Uno de los asuntos complejos y una dicotomía que tenemos con la autonomía médica es la industria farmacéutica. Nosotros sabemos que la industria farmacéutica es una de las responsables de que se aumente el gasto público en salud y que la industria farmacéutica ha sido una de las grandes cooptaciones corporativas de los estados y en Colombia corresponde aproximadamente al 40% del gasto público en salud y que efectivamente esta industria se ha lucrado a través del lobby más poderoso del mundo. El lobby más poderoso y costoso del mundo lo ha hecho la industria farmacéutica porque es un lobby del 1 al 1 de la visitadora médica con cada médico. Y en ese lobby el discurso es, usted cómo va y yo cómo voy, cómo vamos los dos. Evidentemente, la principal contradicción desde el punto de vista del ejercicio ético de la medicina, de la autonomía, es la industria, las relaciones con la industria. Es muy difícil demostrarle a un médico que por razones de la cooptación o la promoción y otorgamiento de dádivas de la industria farmacéutica, él hace una prescripción de un medicamento y no de otro. Eso es muy difícil. Un tribunal de ética médica difícilmente puede demostrar eso porque el médico se puede amparar en su autonomía. Pero evidentemente el riesgo de la autonomía para los sistemas de salud y para los principios de justicia distributiva es ese. Es la industria farmacéutica, pero ahí tiene que haber, digamos, toda una postura ética e intelectual que se tiene que forjar a través de los procesos de formación, porque la autonomía se forma en las universidades, en los currículos de medicina. Eso es uno de los elementos centrales para poder tomar posición frente a la industria farmacéutica, que es el principal cuestionamiento y dificultad que nosotros tenemos en el ejercicio de la medicina. Y evidentemente la otra amenaza que nosotros tenemos para la autonomía se llama el constreñimiento del sistema de salud. La autorización, los constreñimientos de algunos, digamos, del engranaje del sistema de salud en Colombia por la vía de la mercantilización. Ese constreñimiento de que usted no puede
prescribir, o que usted tiene que tener un tope de prescripción o de medicamentos o de tratamientos o de diagnósticos, es parte de ese constreñimiento y es parte, digamos, de todo ese andamiaje por el cual el actual sistema va en contra de la autonomía médica y, por tanto, el derecho fundamental a la salud. Entonces, digamos, estas son las discusiones que quedaron planteadas en la sentencia C313, que es la que define el derecho fundamental a la salud, y estas son las discusiones que enfrentamos nosotros al día a día con las resoluciones. Ahora, frente a la pandemia, rápidamente yo quiero decir asuntos que me preocupan, que tienen que ver con un estudio que recientemente hizo la Federación Médica Colombiana. Hicimos una encuesta que nos respondieron aproximadamente 1000 médicos en 28 departamentos del país y encontramos dos tipos de vulneración a la autonomía médica que nos preocupan. El primero, la definición de caso del contagio por COVID no está respondiendo al médico necesariamente. Se reportaban distintos casos donde el médico consideraba sospechoso un paciente y finalmente una figura administrativa burocrática de la Secretaría de la Salud o de la EPS respondía: eso no corresponde al caso epidemiológico para nosotros, luego no se realiza prueba. Eso se está presentando hoy en el país. Y eso es gravísimo, eso es muy grave, porque el médico, con su autonomía, con su concepto y su criterio, es la fuente primaria de los sistemas de información de vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones. Luego, si esa fuente primaria está siendo constreñida por decisiones administrativas o burocráticas, esto es suficientemente grave. Tuvimos testimonios de médicos de hospitales reconocidos en este país que afirmaron que ni ellos mismos, el jefe de medicina interna de un reconocido hospital universitario, dijo: yo ni siquiera sé cuáles son los pacientes que están hospitalizados con COVID-19. Y ni siquiera muchos de los que nos encontramos acá sabemos cuáles pacientes fueron los que murieron. Otros afirmaban: nosotros expresábamos sobre pacientes que murieron con neumonías atípicas que podía ser un caso de COVID-19. Esto que yo les estoy expresando, nosotros lo publicamos en un informe que fue mandado a las autoridades. Nos pareció supremamente grave porque la fuente primaria para el diagnóstico es el médico. Y si se vulnera el principio de autonomía, el criterio, para poder hacer este tipo de definiciones, eso nos pone un manto de duda sobre el sistema de vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones. Ese es un problema que tenemos. Otro problema en el marco de la pandemia. Se ha informado el asunto de la cartelización de las UCIs. El sistema de salud presenta un incentivo perverso, dado que las UCIs del COVID las pagan a mayor precio que una UCI normal o cualquier otro servicio. Mientras que una UCI normal cuesta 10 millones, por la del COVID pueden pagar 30 millones. Luego, el sistema, la tendencia que hemos visto en Bogotá es que se están cerrando servicios de pediatría, servicios de psiquiatría que no son rentables para poderlos trasladar a UCIs, y evidentemente hay asuntos que están en proceso de investigación en cuanto a que se está haciendo pasar pacientes por COVID para poderlo facturar dentro de las UCIs, dado el desmantelamiento del sistema de salud y la desposesión de recursos por parte del sector prestador, dado que por el confinamiento ellos han informado que tienen una parálisis del 51% de la prestación del servicio por el cierre de consultas externas y cirugías electivas. Pregunta concreta: si esto es verdad, lo que se está planteando, ¿cuál es la responsabilidad de los médicos aquí? Desde el punto de vista de que la definición de cuándo se hospitaliza un paciente en UCI no es un concepto médico, es una orden médica. Pero también, de otro lado, ¿cuál es la responsabilidad del sistema en tanto el constreñimiento que ha habido de la autonomía, del ejercicio de la medicina hecho que personas con cargos burocráticos o administrativos terminen tomando este tipo de decisiones por encima del concepto médico? Esto es una discusión que hay aquí y es la discusión que vamos a tener. Yo voy cerrando acá porque un poco en la conversación eso va a surgir frente al problema de la definición. Cuando lleguemos al pico de la pandemia, este es el debate en el mundo, en este momento en España, en Italia, en los Estados Unidos,
ya hay, digamos, alguna bibliografía sobre el tema de cuáles son los criterios para la definición de asignación de las UCIs. Lo que pasa es que en Colombia además nos toca, además de los criterios, los dilemas, el debate ético que tendremos que enfrentar, pues tendremos que enfrentar previamente, pues primero quién maneja las UCIs, porque ese es el primer asunto de justicia. ¿Bajo qué criterios de equidad se manejan las UCIs? ¿Cómo se va a definir que ese paciente llega a la UCI? ¿Quién lo decide? Entonces creo que esto es una discusión entre la ética, pero sobre todo en la política pública, en las decisiones de política pública que nosotros vamos a tener que estar enfrentando dentro de un mes cuando se considera puede llegar el momento más difícil. Entonces yo dejo por ahí, Germán, te agradezco mucho y ahorita de pronto ampliamos la conversación. No te escucho. Bueno, el doctor Mira, ¿pudo volver a conectarse, doctor Mira? Démosle micrófono al doctor Mira Reinaldo. Y si no, el doctor Mira puede acompañarnos nuevamente. ¿O se retiró el doctor Mira Reinaldo? Bueno, démosle la palabra al doctor Carlos Giraldo, que está por ahí, mientras el doctor Mira resuelve los problemas. Doctor Carlos Giraldo. Buenas noches. Pues me gustaría que Hernán terminara, porque creo que él estaba ya focalizando finalmente como el mensaje que quería dejar. Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre el sujeto y la ética, partiendo del hecho de que si no hay sujeto, no hay ética. Y usted mira, por ejemplo, cuando Hernán hablaba ahora de la deliberación, si no hay sujeto, no hay deliberación. O sea, es una condición como previa a la deliberación, la condición de sujeto. La condición de sujeto implica si es la deliberación es reflexión entre varios, cada quien debe reconocer en el otro la condición de sujeto. Miren, por ejemplo, una cosa bien interesante. Ahora que el paciente empieza a jugar un papel activo en las decisiones médicas, el médico se ve en la necesidad de reconocerle la condición de sujeto al paciente. Eso significa que ya no es subalterno en la toma de decisiones, sino que, como decían ahora, su palabra tiene también valor. Y tiene valor en cuanto sujeto. Eso por un lado me parece importante, pero por otro es que si uno mirara la pandemia puso al descubierto una cosa muy grave, y es que el médico a nivel mundial ha sido menguado y despojado de su condición de sujeto. Terrible, terrible. Yo presentía eso, pero ahora eso se apareció de una manera palmaria y contundente. Cuando los médicos de todo el mundo se quejan de que fueron puestos como carne de cañón, aquel que es carne de cañón no es un sujeto. Ese no es un sujeto. Claro, Carolina decía, la burocratización del sistema de salud, que implica una homogenización de los pacientes y una homogenización de los médicos, despoja al paciente de su condición de sujeto, pero también despoja al médico de su condición de sujeto. De modo que si la pandemia puso esto en evidencia a nivel mundial, se requerirá un nuevo proyecto ético, también de esos alcances, que reposicione éticamente, que reposicione al médico como sujeto para que la ética sea posible. Porque esa condición de ser menguado o despojado de su condición de sujeto es lo que hace que cualquiera se sienta autorizado para intervenir en las decisiones de los médicos, que es justamente lo que nosotros vemos todos los días, la palabra del médico que pierde valor, la palabra del administrador
que suplanta la palabra del médico. Bueno, los ejemplos serían muchos, pero lo que se deriva de todo esto es la necesidad de un nuevo proyecto ético médico. Hay un teólogo y filósofo suizo que plantea que en tiempos de la globalización sería muy importante un nuevo proyecto ético en la sociedad que le dé salida a todas las dificultades que la globalización ha planteado. Yo creo que en ese mismo sentido habría que buscar un proyecto global de ética que recupere la condición de sujeto del médico y, claro, que por ahí derecho le dé la condición de sujeto al paciente. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. El doctor Mira ya arregló su problema, entonces va a terminar su disertación. Después de que termine el doctor Mira, abrimos nuevamente para que pidan la palabra. Hay una parte del Zoom que es levantando la mano. Entonces, levanten la mano para que Reinaldo nos ayude a dar la palabra después de que termine el doctor Mira. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí. Ya lo escuchamos, bueno, profesor. Entonces, pues yo quiero terminar con precisamente pues unas indicaciones que hace en un artículo en el New England reciente, ahora de mayo, un bioeticista pues muy conocido que es Ezequiel Emanuel. Él es de la Universidad de Pensilvania y además, pues mirando el currículo de él, es PhD en filosofía política. A mí eso me parece pues bien interesante porque pues, está conectado pues con otra cosa que también es esencial, digamos, en los planteamientos éticos. Entonces él dice que, o señala que son unos valores éticos los que están en juego ahora para racionar los recursos de salud en esta pandemia. Y señala que son 4 valores fundamentales. El primero es maximizar los beneficios producidos por los escasos recursos, salvar más vidas o años de vida. Ahora pues profundiza un poquito en eso. El segundo, tratar a las personas por igual. En ese tratar a las personas por igual habría 2 variantes, una selección aleatoria o un orden de llegada, que también ahora pues está como desarrollado. El tercero sería promover y recompensar el valor instrumental, es decir, de los que trabajan directamente en el campo de la salud y directamente, pues, como que se llama ahora, de primera línea en esta atención de la pandemia. Entonces, en ese sentido, dar prioridad a quienes pueden salvar vidas o los que han salvado antes. En un desarrollo posterior, él dice, por ejemplo, que con las vacunas, pues se le da prioridad a los que tienen más riesgo, pero además a los que han, eso me llamó mucho la atención, a los que han participado en investigaciones, que sería como una investigaciones pues, sobre la pandemia, que sería como una compensación a ese trabajo. Pues, interesante pues ese tema. Y el cuarto punto, el cuarto valor sería dar prioridad a los desfavorecidos, es decir, los más enfermos o también los más jóvenes. Entonces, sobre eso, él señala unas recomendaciones. Una primera recomendación es maximizar el número de pacientes que sobreviven al tratamiento con una expectativa de vida razonable y considerar las mejores maximizadas en la duración de vida como un objetivo subordinado. En ese sentido, entonces, juega mucho, pues juega totalmente el pronóstico médico.
Y ahí coincide pues con Diego Gracia, que en otro de los grandes pues, de la bioética, que en una entrevista reciente decía pues, porque ahora pues se ha puesto tanto en juego, empezando pues por los famosos abuelitos de Duque, pues la dificultad que se tiene pues con las personas de más años o mayores de edad, entonces que no los entren primero pues a las unidades de cuidados intensivos. Pero Diego Gracia dice, la edad no debe ser una cosa primaria para resolver eso, sino el criterio clínico. Otra recomendación es dar prioridad a los trabajadores de atención médica de primera línea y a quienes atiendan pacientes enfermos y mantienen operativa la infraestructura crítica. En ese punto pone un ejemplo, un médico que tiene un shock anafiláctico. Según esto que está planteando aquí, se le debe dar prioridad digamos, en la unidad de cuidados intensivos. La maximización de los beneficios requiere la consideración del pronóstico que ya decíamos, dar prioridad a los pacientes más jóvenes y a aquellos con menos coexistencias. Es decir, lo que decíamos ahora, entre las personas mayores, entonces ahí se discriminaría en el sentido de quien tiene más coexistencias o menos, pues para entrar pues a una unidad de cuidados intensivos. La asignación justa de recursos que prioriza el valor de maximizar los beneficios se aplica a todos los pacientes que necesitan recursos. En eso pues es claro, Ezequiel Emanuel, decir, es que no solamente son ahora los afectados por el COVID-19, sino las personas que tienen pues urgencia y que tienen pues una enfermedad, digamos, que amenaza ya propiamente con su vida. Y en ese sentido, entonces, el autor siempre dice que en esto se trata de equilibrar esos valores éticos que señala en distintos casos y lleva a concluir cuánto peso dar a cada valor en determinado caso. Esto yo creo que es muy importante y es lo que se llama también, fuera de lo que se señalaba de la deliberación, es el discernimiento. Y ahora esa palabra que antes estaba como tan escondida, ahora la he visto pues, y era pues, como de origen muy religioso, especialmente jesuítico, pero ahora ya se ha puesto pues como más, digamos, popular. Y eso es bien importante. Y hablando del discernimiento, pues yo soy, para bien o para mal, egresado del Colegio San Ignacio, y en algún momento oí al superior general de los jesuitas que acaba de morir, y en una conferencia que a mí me pareció extraordinaria, decía, no, es que los principios no es que todos sean como en el mismo orden. El único principio que no se puede cambiar de sitio, y decía así porque él es español, es matar al otro y comérselo con patatas. Eso es lo que yo pienso que es importante pues en el discernimiento, que entre otras cosas yo les decía pues allá a los jesuitas, eso es completamente contrario a lo que nos habían enseñado pues en el colegio, pero me parece excelente. Y bueno, yo creo que con eso alcanzo a terminar. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor Mira, por su excelente apreciación. Bueno, ahí vamos a ver quiénes pidieron la palabra. El doctor Hernán Gaviria, entiendo, mandó un mensaje o quiere intervenir. No sé si quiere intervenir mejor. Él dice lo siguiente, si quiere ampliar el criterio que pone aquí. La calidad e idoneidad profesional como elemento ético fue incorporado a la ley estatutaria, en especial ratificado en la sentencia 313 del 2014 y la hace parte como elemento por encima de los principios, al lado de disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad. Página 297. Es lo que debemos de seguir como norma constitucional. Sería como una pregunta, doctor Gaviria,
para la doctora Carolina Corcho. No, si quiere puedo ampliar si quiere puedo ampliar un poquito el sentido de la nota, ¿no, hermano? Dale. Bueno, a ver, para nosotros es importante esto del principio del principio el principio que se incorporó en la ley estatutaria relacionado con la calidad y la idoneidad profesional, y sobre todo la sentencia dice que eso es indivisible. Para que de pronto complemente un poco el doctor Giraldo o los panelistas, yo quisiera también ver cómo nosotros también violamos la ética médica cuando en un momento dado al paciente le decimos que no hay cama, o que eso no está en el POS, porque le estamos negando el concepto de la accesibilidad, le estamos negando el concepto, estamos haciéndolo del lado del principio de la disponibilidad que acompaña al paciente, o cuando nosotros no consultamos al paciente el procedimiento o el alcance de lo que vamos a hacer con el paciente. Entonces me parece a mí que la Corte fue muy clara en señalar que se violan esos elementos que están por encima del principio con violar cualquiera de los cuatro. O sea que también tenemos nosotros que tener incorporado ese concepto para que sepamos del lado de quién estamos. Y sobre todo los médicos que están del lado del empleador, del lado de la EPS, que están del lado del protocolo, que están por otro lado, que niegan en un momento dado estos elementos. Era lo que quería anotar Germán, que yo sé que bien sea la doctora Corcho, el doctor Mira o Carlos Giraldo, con la propiedad que también tiene Carlos, yo creo que podía de pronto ampliar un poco este elemento que creo que es importante que tenga en cuenta. Muchas gracias. Carolina, Carlos, Hernán, ¿cuál de los tres pide la palabra? Yo de pronto hago una consideración sobre eso. En la columna vertebral del derecho fundamental a la salud en la sentencia C313 es la autonomía médica. Si los médicos entendiéramos eso, no había problema. Lo que pasa es que el problema de los derechos fundamentales no es solo un problema de la abstracción de la ley y la Constitución, sino de la materialidad de su ejercicio. Obviamente los médicos estamos tercerizados y es muy difícil ser autónomo, como decía el profesor Giraldo, cuando no es el sujeto y cuando no se es sujeto político, mucho menos. Entonces, en medio de una tercerización, en medio de unas dificultades materiales, el médico no ejerce esa autonomía, pero el médico hoy, la Corte le da todas las posibilidades de que el médico con su prescripción, prácticamente el único que se puede oponer a la prescripción del médico es el paciente, en su autonomía, porque diga, no acepto ese tratamiento, no quiero esa cama. Pero el resto, desde el orden constitucional, en la C313 es absolutamente garantista y protectora de la autonomía en cualquier circunstancia. La discusión es la materialidad de eso. Yo quisiera, Germán, entre otras cosas, ahí no hay manito, tiene que ser que la gente le escriba en el chat a Reinaldo para que le dé la palabra, pero yo quería mencionar un asunto breve sobre esto que plantea Hernán. Es que en el principio de justicia, digamos que es uno de los principios importantes en la ética médica, el alcance que tiene hoy día ese principio es que el médico está llamado a defender el derecho a la salud del paciente y ahí está ejerciendo el principio de justicia de la ética médica. Y si uno está llamado a defender el derecho a la salud del paciente, no es cualquier llamado, es tener una posición firme y militante en defensa del derecho a la salud de los pacientes, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Quién pide la palabra? ¿Quién más quiere intervenir? ¿El doctor Mira tiene alguna observación sobre esta postura? Sí, yo pienso que sí, pero lo que pasa es que hacer una diferencia, pues que yo soy como particularmente amigo de eso, de la ética médica. Para mí, pues obviamente la ética médica es una ética que se llama deontológica, pues que es aplicada pues al deber de lo que debemos hacer como médicos.
pero yo me refiero más en marcar esa ética y todas las éticas deontológicas a lo que es la ética civil. Entonces ahora decía Carlos, pues con razón, que tener que ser sujetos, yo lo vería en el sentido de ser ciudadanos. Y en eso he insistido e insisto hasta la saciedad, que es que no formamos ciudadanos. Y no formamos ciudadanos ni en la familia, ni en la escuela primaria, ni en la universidad. No le damos como importancia a eso. Y yo creo que en esto, pues en resolver todas estas cosas, el criterio es un criterio de ciudadano activo, que obviamente pues se refiere a la ética civil, sin desconocer pues los valores y lo que está en la ética médica como tal, que entre otras cosas, y siempre lo digo en las clases, ética médica se volvió una ley, o la volvieron hace tiempos, cuando no debe ser así. Los filósofos, pues, conocedores de este tema, dicen que una cosa es la ley y otra cosa es la ética. Por eso claro, se dice que siempre, pues, en estas cosas que se plantean, que legalmente eso es posible, pero éticamente realmente hay cosas que son muy cuestionables y legalmente se pueden hacer. A continuación, la doctora Ligia Montoya. La doctora Ligia Montoya, asmedista destacada, es médica de saludístico ocupacional, escritora, tiene un libro reciente sobre el tema de riesgos laborales. Doctora Ligia, bien pueda. Doctora Ligia, por favor, Reinaldo, abra el micrófono a la doctora Ligia. Ya le abrí el micrófono, ya lo abrí yo. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por esta invitación a este tema tan crucial en todo momento y máxime ahora en esta situación de emergencia que estamos viviendo. A mí todo lo que han comentado ustedes me parece supremamente válido y me lleva a una pregunta que me hacían con mucha frecuencia los estudiantes míos en el área de salud y seguridad en el trabajo y medicina laboral, donde ellos siempre me preguntaban, pero es que si uno se pone del lado del paciente, se queda sin trabajo. Ese era pues el argumento de muchos de mis alumnos, colegas y alumnos. Y frente a esa pregunta, yo pues obviamente muchas veces me sentí, digámoslo, como despojada de respuestas, pero al cabo del tiempo me di cuenta de que o por lo menos para mí la respuesta es que en la vida hay dos situaciones y todas son, digámoslo, situaciones de controversia y de conflicto con frecuencia. Y una de las cosas es qué es lo que yo considero digno y qué es lo que considero indigno, qué es lo que considero justo y qué es lo que considero injusto. Y por lo tanto, si yo soy un ser coherente y si soy sujeto, pues tengo que optar por mi opinión de justicia o mi creencia de justicia y mi creencia también de bondad. Por lo tanto, yo les llegué a contestar a mis alumnos, muchachos, es que para ser digno hay que asumir riesgo. Y resulta que si yo, en un momento dado, por tutelar el bienestar de mi paciente, me pongo en contradicción con mi jefe, pues yo puedo pagar el precio de la dignidad, y el precio de la dignidad es quedarme sin trabajo. Pero yo tengo que decidir, ¿pago el precio de la dignidad o pago el precio de la indignidad? Porque es que la indignidad tiene otro precio. Y la indignidad es el precio de yo ocultar la verdad, manipular la situación y muchas veces abandonar o desproteger completamente a una persona que está en condición de necesidad. Y eso es lo que con mucha frecuencia se nos presenta a nosotros en el ejercicio profesional, tanto clínico como de la salud pública también, porque no es solamente en lo clínico donde hay dilemas. En la parte de la salud pública y de la responsabilidad de las decisiones, también hay muchas presiones para que las decisiones se tomen de acuerdo a los criterios de quien está manejando el dinero, de quien tiene el poder, del partido político que está en este momento manejando las circunstancias, y eso también son presiones que no son solamente las que se viven en el ámbito de la consulta y en el ámbito de la hospitalización. Entonces, yo sí creo que uno sí tiene que ser muy claro en la vida y que ser valiente en estas cosas es muy difícil. Yo llegué a ser valiente en algunos momentos de mi trabajo profesional, al menos en el Seguro Social,
pero también digo que mi valentía también tenía un escudo protector, y era que yo sabía que a mí no me podían despedir sino mediante un proceso disciplinario. Por lo tanto, yo en algunos casos pude ser valiente frente a decisiones que yo consideré injustas por parte de mis jefes e inclusive de mis compañeros. Pero yo tenía esa salvaguarda. ¿Qué tan valiente sería yo en circunstancias diferentes? Pues no me dio la vida la oportunidad de ejercer esa autonomía de una manera tan profunda y tan seria, pero yo sí creo que esto es una cuestión muy personal y, digámoslo, como lo decía Carlos, de ser sujeto y de ser uno persona como tal. A comprometerse con eso. Yo soy primero persona, yo soy ciudadana y además de eso soy profesional de la salud y tengo unas responsabilidades, unas obligaciones que no son fáciles de llevar a cabo y que me ponen en dilemas éticos y en dilemas económicos y en dilemas laborales y en dilemas sociales, porque también a veces tomar decisiones en contra de los colegas se vuelve también un conflicto y ese conflicto no es fácil de manejar. Muchísimas gracias y por este espacio los felicito. A continuación ha pedido la palabra Clara Mira. Me recuerda quién es, que no la distingo, como decíamos antes, no la distingo. Clara Mira. Hola, bueno, mi nombre es Clara Mira, yo soy la hija del doctor Hernán, yo soy abogada. Y también ya, con razón. He dado algunas clases en la maestría de bioética en la universidad con él, y quería como plantear un dilema, que yo creo que es un dilema que ustedes ya han mencionado, pero para mí, digamos, se desprende un poquitico más de la legalidad versus la ética en esta pandemia, y que para mí además es muy grave, teniendo en cuenta las medidas del gobierno, pero en materia de los contagios en las cárceles. Yo quiero oír la opinión de cada uno de los panelistas, pero también, pues, si es del caso de los que quieran participar. Para mí, el gran problema que tiene hoy también la medida del gobierno en el tema carcelario es que ha decidido, por ejemplo, que va a aplicar algunas medidas de detención domiciliaria, pues, o lo que llamamos, pues, subrogados penales, de acuerdo con unas condiciones de peligrosidad en la población, ¿cierto? Porque privilegia, pues, el gobierno nacional en algunos casos el tema del peligrosismo sobre la salud, ¿sí? Y cuando uno lee, por ejemplo, ese decreto, que es un decreto que para mí es muy cruel, ¿cierto? Uno entiende que si la persona, por ejemplo, está condenada por tráfico de estupefacientes o por lavado de activos o, bueno, de narcotráfico en general, pues no tiene derecho a salir, pero si es un delito menor, pues tiene derecho a salir sin tener en cuenta ni siquiera ahí como el tema de la salud. Entonces, es como un poco pensando, no sé por qué, en qué va a ser más importante mantener una población entre comillas segura. Entre comillas segura digo yo porque no necesariamente, digamos, esas personas van a volver a reincidir y con ello le está violando pues todo el derecho a la salud porque no está aplicando ni siquiera las medidas de aislamiento, pues ni siquiera al interior de los centros penitenciarios. Eso para mí ha sido como un gran problema porque más allá de la legalidad ahorita, con los decretos que obviamente se tienen que proferir, pero con un tema de estado de excepción donde las prerrogativas del presidente son muy altas y que tienden a violar también el tema ético, pues aquí está todo el conflicto entre lo que llama el gobierno nacional seguridad versus salud. Yo los quiero escuchar. Yo sé que han tocado otros temas, han tocado la sentencia sobre el derecho fundamental a la salud, que yo sé que la doctora Carolina la maneja muy bien, pero yo quiero saber la opinión en términos de cómo está manejando el problema carcelario y el gobierno nacional, en términos de ética, inclusive también de ética médica, pues. Doctora Carolina. Bueno, entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir es que el problema carcelario en términos del derecho fundamental a la salud, Clara, no viene ni siquiera desde la pandemia, bueno, en general es del país. Las cárceles en este momento, la mayoría, yo trabajo con el IMPEC, hay varias que tienen declaratoria de estado de cosa inconstitucional, es decir, allá no se cumplen los mínimos elementos básicos de la Constitución política. Entonces, digamos que ya están bajo estado de excepción. Inicialmente. Esto ya es la excepción de la excepción. Ese decreto, que es un decreto muy parecido al decreto de la cuarentena, sirve para todos excepto para todos,
pueden salir todos o ninguno. Es una cosa donde nadie terminó saliendo. Y pues evidentemente el problema carcelario es de tal complejidad que, digamos, queda rebasado frente a una pandemia de estos, porque ya previamente estaba rebasado. Ahora, el problema no es de política carcelaria, porque hay muchos que creen que esto es un problema de construir más cárceles. Esto es un problema, digamos, ya como de política penal, de criminalización o judicialización. Ustedes ya como abogados, digamos, manejarán más esos conceptos. Pero evidentemente ese tema de las cárceles fue uno de los cárceles que en todas las proyecciones de los epidemiólogos de este país jamás pudieron medir, por ejemplo, lo que pasó en Villavicencio. Lo de Villavicencio fue terrible, pues porque nadie pudo proyectar que tan rápidamente en una cárcel fuera a entrar el coronavirus y evidentemente eso se volvió impredecible para cualquier proyección y modelo matemático. Todos los modelos matemáticos en Colombia que han hecho, pues imagínense cómo podrán funcionar. Entonces, en ese sentido, es una situación preocupante que uno te diga cuál puede ser la solución. Como te digo, es un problema más de política criminal, de una serie de delitos que hay allá amplísimos del sistema, digamos, que se ha implementado en Colombia, porque usted puede construir todas las cárceles en el país y las va a llenar permanentemente. Esa es, digamos, como la consideración. Doctor Giraldo, ¿tiene algo que opinar ahí? Doctor Giraldo. Prenda el micrófono al doctor Giraldo Reinaldo. Yo quisiera hacer un comentario que para mí ha sido muy impactante. Es porque una de las características de la pandemia es que saca lo peor de la gente. También lo mejor, pero mucho más lo peor que lo mejor. Y eso de las cárceles, en las redes sociales tuvo una expresión muy particular. Y es que mucha gente decía, pero ¿cómo le van a dejar salir esos criminales? ¿Cómo van a proteger la salud de esa gente? Deberían morirse en las cárceles porque ellos no tuvieron compasión con aquellos a quienes le hicieron daño. Ese pensamiento es bastante común, lo que habla de una sociedad que saca lo peor de sí, que es capaz de deponer los derechos, sus convicciones ciudadanas de las que hablaba Hernán, en función de sacar a flote aquello más destructivo, los odios que se ponen en evidencia en un momento así. O sea, no solamente es una ministra que da grima pues que la ostentación que da para sacar o dejarlos presos es supremamente pobre, sino que hace eco de un sentimiento colectivo de venganza con respecto al preso. Eso es lo que yo quería comentar. Doctor, mira, algo para la hija. No puedo decir nada porque tengo conflicto de interés. Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Si no, cerramos la sesión. Y de parte de la Junta Directiva de ASMEDAS, muchas gracias. Están invitados a la próxima, dentro de 15 días. Hubo bastante gente conectada, se transmitió directamente por Facebook. Esta vez nos fue mucho mejor, gracias a Reinaldo, a los amigos que están ayudando desde el máster, que llaman eso, aquí del Centro de Comunicaciones de la Asociación Médica de Antioquia. Un abrazo muy especial y que pasen bien confinados. Ah, bueno, bueno.